Buenos días. Bueno, yo ahora quiero que tú le pidas a Dios, Señor, habla a mi corazón. Señor, alimenta mi alma, alimenta mi espíritu y alimenta mis pensamientos. Y yo hoy declaro que este sea un momento para que el Señor pueda tomar mi boca, pueda llenarla y pueda fluir una palabra que sea alimento para todos en el nombre de Jesús. Bueno, hoy voy a compartir una palabra que ha sido algo que realmente Dios ha plantado en mi corazón. Ha sido una palabra o una pregunta que Él empezó a hacerme a lo largo del momento en que empezamos a leer el libro de Job. El libro de Job que ayer lo terminamos. Es un libro que estamos leyendo conforme a lo que la estrategia como iglesia hemos tomado del tiempo a solas con Él. Y a partir del momento en que empezamos a leer este libro, Dios empezó a hablar a mi corazón y hoy quiero compartirles parte de lo que ha sido ese tiempo de intimidad con Dios, lo que Él en lo íntimo me ha dicho y que hoy quiero tomarlo como una palabra que pueda alimentar la vida de ustedes porque ha venido de la boca de Él. Y el Señor me ha estado preguntando, Brenda, ¿de qué estás convencida tú? Y por eso yo he titulado esta palabra, convencido estoy, porque el Señor empezó a preguntarme, ¿convencida de qué estás? Y me recordaba que el año 2013 ha sido el año de qué. El año 2013 ha sido el año de qué. El año de vivir en el Espíritu para que lo sobrenatural de Dios invada nuestra vida diaria. Y el Señor me empezaba a recordar a través de una palabra en el libro de Juan 16, del 8 al 11, donde Él dice, y cuando Él venga, o sea el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu nos convence y el Espíritu nos guía. Y este ha sido el año de vivir en el Espíritu. Y el Señor ha sido un año donde tú has tenido que ser convencido de quién es Dios, porque si viviste en el Espíritu convence, el Espíritu guía. Pero yo hoy te pregunto, ¿de qué te has convencido este año? Cuando hablo de convencer, estoy hablando de convencernos hacia la verdad, porque yo puedo estar convencido de cosas erradas, ¿cierto? Yo puedo decir, yo estoy convencido de esto, pero puedo estar lejos de la verdad. Así que cuando a lo largo de la palabra hablo de convencido, me estoy refiriendo de convencido de la verdad, de la revelación del Espíritu que ha venido sobre nosotros, porque el Espíritu nos convence de toda verdad y nos guía hacia la verdad. Entonces, durante este año, que ha sido el año de vivir en ese Espíritu, donde Él nos ha estado guiando, Él nos ha empezado a convencer. Y yo empecé a ver eso a lo largo del libro de Job. Hace pocos días Job, y lo hemos estado leyendo todo lo que él vivió, pero hubo un capítulo clave que fue el capítulo 38 donde Dios empieza a convencer a Job, y quiero leer algo en el 38, por favor. Job 38, donde Dios empieza a convencer a Job, donde Él le empieza a decir, primero lo convence y le empieza a hablar de la majestuosidad de la tierra. Luego le empieza a hablar de la majestuosidad de los cielos. Le empieza a hablar quién pone el trueno, quién lo quita. Luego, por último, le empieza a hablar de los misterios de la tierra, de los animales. Le empieza a convencer de que fuera de Él no había nada. Ese fue ese capítulo 38, que quienes lo leyeron pueden ver cómo Dios le empezó a dar argumentos
A Job le empezó a hablar de tierra, le empezó a hablar de cielo, le empezó a hablar de los mares. En otras palabras, fue ese momento donde la omnipotencia de Dios se enfrentó a la impotencia de Job, para que a él le quedara claro quién era realmente Dios. Y en este 2014 yo estoy seguro que tú has vivido, 2013, yo estoy segura que tú has vivido situaciones, que tú has enfrentado momentos de adversidad, momentos de gozo, cualquier clase de momentos que te han mostrado a Dios, donde Él se ha sentado enfrente de tu argumento y te ha puesto otro argumento diferente. Y ha quitado el argumento de la realidad para poner el argumento de la verdad, porque la realidad ha sido lo que tú vives, pero la verdad es lo que está en la boca de Él. Y eso fue lo que Él empezó a hacer con Job. Le empezó a hablar sus verdades, le empezó a, por encima de la impotencia de lo que Él estaba manifestando, le empezó a poner la omnipotencia de Él. Y durante este año, eso es lo que ha venido ocurriendo contigo. Yo sé que al final de año, todos hacemos un balance y todos empezamos a hacer la suma de las dádivas de Dios, lo que Dios dio, lo que Dios quitó, pero yo estoy segura que lo que ocurrió en tu vida durante este año, seguramente hubo añadidura, seguramente hubo bendición, pero durante este año, en el que fue el año donde Él dijo que vivíamos en el Espíritu, yo sé y convencida estoy que el Espíritu de Dios obró al interior de tu ser, y fue una obra hacia adentro. Tu hombre interior fue fortalecido. Lo que hoy en tu vida ocurrió, yo te quiero invitar que, haciendo tu balance del 2013, empieces a mirar el balance de tu vida espiritual, que empieces a mirar cómo era yo cuando comencé el año, las circunstancias que viví, si quieres numéralas, y empieza a ver qué hizo Dios en esa circunstancia, y empieza a preguntarte qué me mostró Dios en cada circunstancia, porque lo que Él iba a hacer en este año era en el Espíritu, era el interior tuyo. Tal vez hoy no lo sientes, pero hoy puedes ver un año 2013 sostenido de la gracia de Dios. Yo hoy le puedo decir: Señor, aquí estoy parada finalizando el año, y les decía ahorita a los del servicio, hoy es el último servicio del año 2013, porque Dios ha colocado en nosotros, porque nos ha dado de la fidelidad de Él, la sembró en nosotros para poder estar hoy aquí fieles, porque si fuera por mí tal vez yo no estaría, pero eso es lo que Él ha hecho en el ser interior, eso es lo que el Espíritu de Él ha puesto en tu espíritu. Entonces han venido ocurriendo circunstancias durante todo el año, que hoy el Espíritu Santo va a empezar a hacerte memoria de las circunstancias, pero no la memoria que uno hace un 31 de diciembre, que la gente, que a veces el año viejo, ¿saben a veces qué significa el año viejo? Quemar las frustraciones. La gente necesita quemar el año viejo para quemar la frustración, para quemar la nostalgia, para quemar lo que no le gustó del año, y casi que es un acto profético donde las frustraciones se queman. Yo te invito a que este fin de año tú puedas tomar y puedas empezar de la mano de Dios a hablar con Él y a preguntarle qué he vivido este año, pero sobre todo cuál ha sido el provecho y cuál ha sido la cualidad de Dios que tú has visto durante este año. Tal vez has visto al Dios que sana, has visto al Dios que provee, al Dios que te fortalece, y eso es lo que Él este año habló que iba a hacer. Él iba a producir los frutos de su espíritu, porque era el año de vivir en el espíritu. Tal vez hoy no tienes una dádiva en las manos, puedes decir, bueno, no tengo esto, pero si tienes gozo, eso fue lo que Él prometió, porque sería el año de vivir en el Espíritu, porque el Señor necesita convencernos. Ya entendimos que necesita convencernos de la verdad, que el año 2013 nos necesitó a algunos convencer. Yo hice este ejercicio de preguntarle a algunas personas de qué te convenció Dios este año, qué argumento quitó de tu vida, y tuvo que poner el argumento de Él, y algunos me decían, me convenció de que la obediencia es la clave. Otros me decían, a mí me convenció que definitivamente nada me puede separar del amor de Dios. Yo les compartía que convencida estaba que yo era una princesa esculpida en las manos de Dios, y que nunca me dejaría y nunca me desampararía. Convencida de que estás hoy cuando termina el año. No mires la dádiva,
Mira qué produjo Dios en tu corazón. ¿Cuáles son las convicciones? Porque se acaba un año y comienza el otro. Pero las convicciones son las que van a dar la madurez a tu vida espiritual. Las convicciones de que está fundamentado tú. ¿Qué te dio a conocer Dios este año? Porque el otro año Dios habló que Él restituía. Pero no quiere decir que lo que se produjo en el 2013 no será necesario para lo que vivirás en el 2014. No terminamos un año como los chinos, que terminamos un año hoy 2013 y mañana comenzamos el otro con un lema diferente. Todo lo que has vivido a lo largo de tu vida, desde que conociste al Señor, han sido argumentos de verdad que Él ha traído sobre tu vida para llevarte conforme lo que Él ha dicho en la palabra, y es que nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ningún año pasa sobre nuestras vidas por pasar. Cada año que hemos tomado de la mano con el Señor ha sido para llevarnos de la guía en convertirnos en los verdaderos hijos de Él. Yo le preguntaba, el Señor me hablaba 3 razones por las cuales Él necesita guiarnos y convencernos de la verdad, por las cuales durante este año lo estuvo haciendo contigo. Con cada circunstancia Él te quería convencer, Él te quería mostrar. Cada circunstancia hablaba por sí sola para decirte quién era Él. Tal vez algunos con las circunstancias entendieron quién era Dios. De pronto no lo entendiste. Pero hoy el mensaje de Dios es que si hubo unas circunstancias porque Él quería convencerte y que encontraras una verdad detrás de cada situación, de felicidad, de gozo, pero todas las cosas que ocurren a los hijos de Dios ocurren para el bien, ocurren para hallar verdad, ocurren para glorificarlo a Él y para encontrarlo a Él. La primera razón por la cual Él necesita convencernos, dice la palabra en 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú estás convencido que Jesús es el Hijo de Dios, ¿quiénes están convencidos aquí que Jesús es el Hijo de Dios? Que Él es tu Señor. Y si tú estás convencido de eso, ¿qué vas a lograr con eso? Vencer, ser un vencedor. Necesitas convencerte de quién es Él para ser un vencedor. Porque ¿quién es aquel que vence el mundo? La palabra le dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la primera razón por la cual fuimos salvos, por la cual entendimos que Jesús es nuestro Señor. Y fue la primera que quise mencionar porque es la que más se recuerda en esta época, para que no perdamos el centro de qué es lo que se recuerda en esta Navidad. Se recuerda o se vive que Él nació, que murió y que resucitó para hacernos salvos a nosotros, pero hoy entendemos que también nos los ha revelado el corazón para hacernos vencedores. La primera razón por la que tú fuiste convencido es porque te quiere hacer más que vencedor. Venceremos solo con el conocimiento de aquel que cree que Jesús es el Señor. Segunda razón, dice, y conoceréis la verdad. Esto lo dice en Juan 8:32. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Por qué necesita el Señor reemplazar tus pensamientos por los pensamientos de Él? ¿Por qué necesita convencerte que no es a tu manera, sino a la manera de Él? ¿Por qué necesita decirte que no es con mentiras, sino con verdad? ¿Por qué lo necesita hacer? Porque cuando conoceremos, cuando cada uno conoce la verdad nos lleva a la libertad. Y Él murió por hacernos libres. Pero en el proceso de la libertad debe haber un proceso de convicción, un proceso de convencerte a ti, de persuadirte de la verdad de Él. ¿Para qué? Para poder caminar en la verdadera
libertad, te convenció para vencer, te convenció para que seas libre. Él durante este año quitó un pensamiento de tu vida, lo quitó para establecer el de Él, para que no camines en duda, porque si no caminas en duda, encontrarás la plenitud de Él. Él ha quitado pensamientos de tu vida, Él los ha reemplazado en este año de vivir en el Espíritu. Él lo ha hecho, pero el verdadero propósito de hacerlo es que encuentres la libertad. Es que ya no vivas esclavo de lo que tú piensas que tú eras, sino que vivas libre de lo que Él ha dicho que tú eres. Es para que no vivas esclavo de la realidad, sino que vivas libre de la verdad, de las promesas de Él, que te ha hablado no solo en este año, tal vez te las viene hablando desde hace muchísimo tiempo, pero Él te quiere convencer para que camines en libertad. Y la tercera razón por la cual nos convence, en Romanos 12:2 la encontramos. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, esta es una versión que me gustó, que Dios habla hoy. Acá la están leyendo en Reina Valera. Yo la voy a leer acá en Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, grato y lo que es perfecto. ¿Por qué necesita Él reemplazarnos los pensamientos? ¿Por qué necesita Él guiarnos a la verdad? Porque si no nos convence con la verdad de Él, no conoceremos la voluntad de Dios. Conoceremos nuestra voluntad y necesitamos conocer la voluntad de Él. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios? Y si tú estás caminando con Él es porque quieres conocer la voluntad de Él. Y Él te quiere guiar y Él quiere convencerte de sus verdades y por eso ha enviado su Espíritu para hacerlo, porque Él quiere que entendamos la voluntad de Él. ¿Por qué no conocemos a veces la voluntad de Él? ¿Por qué? Porque no podemos entender la voluntad de Él con los pensamientos nuestros. Porque no podemos entender el idioma de Él, la manera de Él, mientras tengamos nuestro esquema de pensamiento, nuestro parámetro, nuestra manera de ver la vida. No podemos entenderlo. No vamos a poder hacerlo y encontrar la verdadera voluntad cuando queremos sostener nuestra convicción. Y en varias prédicas últimamente el pastor ha compartido acerca de que no se trata de que te laven la cabeza, no se trata de eso. Pero si tú lo que quieres es conocer la voluntad de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos lave la cabeza, nos lave el corazón, nos lave los recuerdos, nos lave el ser y nos lave por completo. Que me convenza, porque lo que yo he estado convencida no ha sido de la verdad. Porque tal vez has llegado aquí con argumentos, porque has llegado con un criterio, porque has llegado con un consejo, porque has llegado con 20,000 maneras de ver la vida. Ante cada situación tenemos una manera de afrontarla y cada quien hace su esquema de vida, cada quien tiene su esquema de pensamiento, pero ese esquema realmente Dios le estaba mostrando a Job: te voy a confrontar ese pensamiento que has tenido, voy a confrontarte con la verdad. Y tú este año has escrito el mismo capítulo de Job 38, viviendo cada circunstancia y Dios queriendo convencerte realmente. Son 3 razones por las cuales has vivido este año en el Espíritu. Son 3 razones por las cuales Él te ha estado enseñando cosas. Unas por revelación, unas te las ha enseñado a través de la palabra, unas te las ha enseñado con voz audible, otras las has soñado, las has escuchado de otras personas. Algunas las has entendido después del golpe, después de la trituración. Y alguien una vez me decía, y siempre lo recuerdo, es mejor aprender por revelación que por trituración. Y yo quiero aprender por revelación de Dios. Y hay un espíritu que nos ha guiado a la verdad. Y es tiempo
en que tomemos las convicciones, en que tomemos lo que hemos vivido este año y convierte tus circunstancias en una convicción. Empieza allí donde estás. El Espíritu Santo, yo sé que te va a recordar cuál ha sido ese momento más difícil que has vivido este año. ¿Cuál ha sido esa circunstancia que viviste? Y luego vas a encontrar qué hizo Dios en ese momento. ¿Cómo actuó Él? ¿Qué te dijo Él? Y eso que Él te dijo debe ser tu convicción. Debe ser tu razón, que si vuelves a vivir esa misma circunstancia, no la vivirás igual, porque ya tienes una verdad que te hará vencedor. Entonces no nos vamos a pasar toda la vida saltando circunstancias, saltando la misma y enfrentando la misma con la misma actitud. Porque cuando he tomado una verdad y he tenido la palabra de Él, que ya me convenció, si tú este año viviste un desempleo y entendiste que Él es tu proveedor, el otro año faltará algo, ¿y cuál será tu convicción? Que Él es tu proveedor. No caerás en la misma. ¿Por qué? Porque la verdad te hizo libre de creer que eras tú el proveedor, y porque la verdad te hizo vencedor, y seguirás avanzando y no caerás en las mismas preguntas que caes todos los años. A veces caemos en las mismas preguntas. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Si tú viviste en el Espíritu y Dios te convenció, y las mismas preguntas que te respondió este año, no tendría por qué responderlas el otro año, porque son tu convicción, porque tú has entendido algo durante este año. La pregunta es, ¿qué has entendido de Él? ¿Qué ha sido lo que Él te ha mostrado? ¿Qué ha sido lo que te ha revelado? La clave para encontrar qué fue lo que te reveló es la respuesta cuando viviste esta situación. ¿Cómo le hizo? Si tú estabas enfermo y sanaste, yo quiero contarles un testimonio. A comienzo de año, y casi que por 2 años, yo he contado un testimonio de sanidad de mi vida. Y cuando comencé este año, otra vez la misma enfermedad. Y el Señor me había hablado a mí de que yo no conocería jamás las enfermedades que yo viví en Egipto. Quiere decir que yo no volvería a vivir ni a padecer de las enfermedades las cuales yo tuve en un pasado. Y el Señor había hablado eso a mí y empecé a decir, a declarar, yo estoy convencida que Él no permitirá que yo viva las enfermedades que viví en el pasado. Y hoy, gloria a Dios, puedo contar, he sido sana, porque no me alcanzó, si puse la convicción por delante. Y cuantas veces quiera venir, yo diré, convencida estoy, que yo no viviré lo que viví antes, porque Dios produjo algo en mí, y fue la certeza de creer que había sido sana. Eso fue una convicción que trajo este año sobre mi vida. Y trajo muchas convicciones. Este año me convenció de que no era yo, que no eran mis habilidades, que era su gracia. Porque muchas veces durante este año me equivoqué, pero me sacó por la puerta de Él. Y entendí que era su gracia. A todos nos ha convencido de algo. A todos. A todos. Porque Él es omnipotente. Porque todo lo ha podido cuando tú lo has necesitado. Porque Él es omnisciente y todo lo sabe, aun cuando tú no se lo has dicho. Y porque es omnipresente, porque ha estado aún cuando a veces no lo hemos llamado. Porque ha estado como Padre fiel, porque ha estado allí. ¿Te has convencido de eso? Puedes comenzar el año 2014 sabiendo quién ha sido tu Dios. Y si te has convencido de eso, ya tu lista de fin de año no van a ser las dádivas de Dios. Ya no va a ser lo que Dios, Él extendió la mano y solo lo que te dio, sino lo que formó en tu vida. Porque eso se trata de la vida cristiana. Porque eso se trata de tener un Salvador. Se trata de que Él pueda vivir en ti, para que mengues tú y crezca en Él. Y Él solo puede crecer revelándote la verdad. Él solo puede crecer en ti viviendo de la verdad, anhelando tú de ella. No podemos crecer de otra manera. Aquí no se trata de ser todos don buenos y vivir de una buena manera. Esta vida se trata de que Brenda mengue. Dilo, se trata de que, y di tu nombre. Yo digo, se trata de que Brenda mengue. Y
y se trata de que Cristo crezca en mí. De eso se trata esta vida. Esa fue la intención de vivir en el Espíritu este año. Esa fue la razón. Revelarte, encontrarte, convencerte. David dijo, convencido, el Salmo 27 dice, hubiese yo desmayado si no supiera que veré a Jehová y su bondad en esta tierra de los vivientes. ¿Qué hacía que David no cayera? La convicción de que vería a Dios en esta tierra de los vivientes. La verdad de Él, lo que te reveló este año, te mantendrá al pie del 2014. Te mantendrá parado, te mantendrá firme en tus convicciones. Y yo hoy declaro que la verdad de Él sobre nuestras vidas fue una verdad que cayó en un terreno fértil. En un terreno donde la verdad se convirtió en una convicción. Donde trajo madurez sobre nosotros. Donde trajo sustancia a tu vida. Donde puso un fundamento. Y aunque vengan las olas, no vas a tambalear. Porque está fundamentado sobre la roca. Aunque pases por las aguas, jamás te quemarás, jamás te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, jamás te vas a quemar. ¿Tú estás convencido de eso? Necesitas convicciones o si no desmayarás. Necesitas fundamento o si no desmayarás. Si no, la vida en Cristo se nos vuelve un año fuerte y otro año débil. De un año que le serví a Él, un año le trabajé, un año me fundamenté, un año fue súper chévere. Pero como que este año no me gustó el lema del año. En eso no consiste. Para eso no fuimos llamados. Fuimos llamados para vivir la vida abundante en Él. Fuimos llamados para vivir de gloria en gloria. Fuimos llamados para conocerlo cada día. A eso fuimos llamados. ¿Has entendido hoy? El Señor, yo sé que ha revelado cuál fue el propósito del 2013 en tu vida. Y yo quiero que cuando tú salgas de este lugar, puedas llegar a tu casa y tú puedas pedirle a Dios, Señor, ¿de qué me convenciste? Algunos de pronto ya lo saben. Ya lo saben, el Señor me convenció que no era a mi manera, que era la manera de Él. El Señor me convenció que lejos de Él nada puede hacer. El Espíritu Santo te revela de qué te ha convencido. Si no te convenció la circunstancia, hoy te convence el Espíritu hablando a tu corazón, la palabra de verdad, para que empieces a vivir este año conforme lo que Él ha hablado. ¿Y qué pasó con Job? Él convenció a Job. Y el título de ese capítulo en mi versión, en lo que leí, decía, Job, Dios convence a Job de su ignorancia. Así decía el título de mi Biblia. Otras decían, Job le muestra su omnipotencia, dependiendo de la versión. Lo convenció. Más adelante en otro capítulo habla que lo retó. Pero ayer en el 42 decía que le restituyó. Dios te ha convencido a ti porque te quiere llevar a un nuevo tiempo, no a un nuevo año, a un nuevo tiempo que Él ha hablado. Y Él ha hablado del 2014, Dios restituye. Y yo sé que no fue casualidad que ayer cayera el capítulo 42 cuando yo estaba concluyendo la palabra que iba a compartir. Yo estaba pidiéndole al Señor, entregándole este momento y que orando y preguntándole a Él aún qué más quería hablar. Y precisamente ayer concluyó con la restitución de Job. Y yo entendía que esa era la conclusión de esta palabra. En el 2013 te convenció, porque el 2014 Dios restituye. ¿Qué fue lo que hizo con Job después de haberlo convencido? Después de haberlo convencido, en Job 42 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Esa aflicción la leímos como 2 meses y medio, ¿cierto? Bueno,
la aflicción que leímos 2 meses y medio, y quitó Job la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, o sea, habían sido de él, pero las había perdido. ¿Qué pasa cuando se las devuelven? ¿Cómo se llama eso? Restituir. Entonces Job dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y lo bendijo su postrer estado. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que nuestro postrer estado será mayor y será mejor que el primero, porque la verdad de Él nos ha alcanzado, porque su verdad es la que ha vencido, es la que me hace vencer. Yo te invito a que te coloques un momento de pie.